su espacio de actuación, porque ese espacio dominical debe tener a 300 gentes esperando para entrar, ¿no? Entonces sí creo que hay que, y creo que las nuevas generaciones pueden asumir muy bien esto, de que hay muchos periodistas que están generando sus propios soportes, o sea, hay gente haciendo blog tipo Mario Cifuentes y que ha generado su propio espacio, que consigue sus propios ingresos por el tema de publicidad por internet y porque ha sabido balancear bien el tema de credibilidad y que las notas que saca producto de investigación o esto tengan algún peso referente en el colectivo que lo lee, ¿no? Pero creo que un poco el camino está marcado por eso, por irse generando espacios, por buscar espacios también más allá de los grandes medios, o sea, por buscar espacios, hay muchísimo de alternativas de comunicación en empresas privadas, en empresas públicas, que también es hacer periodismo y hacer comunicación y gestarles. Yo creo que eso es bueno, que las empresas cada vez se dan cuenta con mayor fuerza de que necesitan periodistas para gestionarle las comunicaciones y que las empresas cada vez van apostando más por la idea de que si no comunican lo que hacen, no van a hacer nada ni empresarialmente ni gubernamentalmente, y eso sí le abre espacios a los periodistas. Entonces, lo que hay que capitalizar bien es la idea de no aferrarse solo a la idea de trabajar en los grandes medios, porque el mercado laboral con 14 facultades de comunicación es bien estrecho, ¿no? Pero yo creo que la gente que pertenece a esta generación potencia mucho el tema de la creatividad, y creo que eso los puede ayudar a forjar propios espacios y sentir su realización en esos espacios que pueden ir vertebrando, ¿no? ¿Y el clima político? Complicado, porque la prensa siempre está en contraposición con el poder político, y eso es bueno, ¿no? O sea, es bueno porque, claro, te da saldos ingratos. Especialmente nosotros ayer, que era el Día del Periodista, presentamos un informe sobre el tema de agresiones a la prensa y esto, y teníamos cerca de 126 agresiones en lo que va del año, y el 80% de agresores eran siempre autoridades o del gobierno central o regionales o autoridades municipales, y poníamos bien claro lo que pasó en Bagua con Radio La Voz de Bagua, que lo cerraron estrictamente por motivos políticos y que hasta hoy no tienen forma de operar, a pesar que se ha demostrado de que el argumento del gobierno, que es que este cierre fue por un tema técnico administrativo, no es tal, ¿no? Sino que fue por un tema de presiones políticas. Y hay, o sea, si yo le echaría cabeza a los ejemplos que hay de enfrentamientos con el poder político, o sea, no solo en este gobierno, en el de Toledo habían 1000 desde agresiones verbales. Cuando Oliver estuvo de embajador en España, en algún momento estuvo en Lima, le cerró un portazo a una periodista de CPN a radio y estuvo enyesada, creo que cerca de 6 meses, ¿no? Y digo, y si voy para atrás, Fujimori y el enfrentamiento que había con parte de la prensa, no con la que se vendió, sino con la que todavía hacía resistencia, también fue brutal, ¿no? Pero no es una realidad que se agote solo al tema Perú. O sea, yo creo que en América Latina el enfrentamiento de alguna forma tácito entre los medios y los gobiernos o la gente que tiene poder político, económico, siempre está sobre la mesa, y es bueno, porque de alguna forma, si la prensa es la que tiene que fiscalizar, es difícil que lo haga en un ambiente muy amigo, ¿no? Además, la prensa puede fiscalizar y así complementar la democracia en un país. Bueno, que es la idea, o sea, que cuando uno defiende la libertad de expresión, en realidad no lo hace, y nosotros en la ANP siempre decimos eso, que no lo hace porque el periodista tenga que tener privilegios. O sea, a nosotros mucha gente nos dice, sí, pero ustedes siempre que a un periodista lo golpean o pasa algo, siempre están denunciando el hecho, y por qué el periodista tendría que tener privilegios frente al resto. Y siempre les explicamos que no es que tenga que tener privilegios, sino que el ejercicio periodístico tiene determinadas sensibilidades que hace que el periodista, en realidad, uno no lo defienda por ser tal, sino porque es un mediador con el derecho del colectivo, de la comunidad, a estar informado. O sea, si no hubieran periodistas, ¿no? ¿Cómo se enteraría la gente de las cosas que pasan? O sea, yo creo que un ciudadano de a pie no puede estar hoy día por la mañana en el Congreso y en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial, y al mismo tiempo viendo que le dan a Río de Janeiro la sede de las Olimpiadas. O sea, eso es imposible. Si no existiera un medio, si no existieran periodistas, la gente tendría un nivel de información muy limitado. Entonces, cuando uno defiende a un periodista que le pega,
lo hace porque al final ese que le pega está vulnerando el derecho de la gente a estar informada, no porque el periodista tenga que tener un privilegio por algo, ¿no? Entonces, ¿por qué mucha gente piensa que la definición periodista significa que es un corrupto o que es comprado, que muchos medios son Claro, comprados? porque yo creo que idea? la época que hemos vivido con Fujimori le ha hecho mucho daño al periodismo, ¿no? O sea, el hecho de que la gente haya visto, además visto, que ni siquiera se lo han contado, haya visto videos de dueños de medios de comunicación recibiendo costalillos de plata y eso lo cruzaban con lo que salía en los informativos, hace que el descrédito del ejercicio desgraciadamente se masifique, porque la gente, para generalizar, va a hablar siempre de los periodistas, ¿no? Pero yo creo que cuando a uno le dicen frente al tema corrupción, de que los periodistas son todos corruptos, nosotros también deberíamos encargarnos un poco de recordarle a la gente que hubieron muchos periodistas que en esa época estuvieron encarcelados por decir la verdad, que en esa época la gente que hacía, y mucha gente debe acordarse, la gente que hacía Contrapunto, cuando era un buen Contrapunto, Roxana Cueva y toda esta gente que estuvo al frente revelando todo lo que pasaba con el servicio de inteligencia del ejército, fue gente que se jugó la vida en eso y que tuvo 1000 amenazas, y alguna gente que tuvo que salir del país porque estaba amenazada. Entonces también hay gente, esa propia gente este año de Radio La Voz de Bagua, que le da espacios a los sectores sociales del país. Entonces, así como hay gente súper corrupta y que también, y nosotros siempre decimos eso, o sea, no por uno o por 20, pueden, igual si uno dijera, bueno, los abogados tienen a Kimper y tienen a 1000 más, yo diría todos los abogados son corruptos, ¿no? Y creo que eso sería injusto porque uno no por el ejercicio de unos cuantos puede masificar un adjetivo a todo el mundo. Entonces creo que también hay que difundir un poco las buenas prácticas de periodismo, gente que cuando uno vaya a Cucho, en una cabañita pequeñita están haciendo radio y hay gente que pasa frío, que no tiene dinero para las comisiones, pero que quiere darle voz a la gente de ese pueblo y que hace esfuerzos inmensos por comunicar, ¿no? Yo creo que también es parte culpa de la política o del Estado que les prohíbe a los periodistas o a los medios que ellos digan la verdad completa o Bueno, es que el gobierno generalmente siempre va a ejercer presiones, ¿no? Pero depende de qué tan fuerte esté el gremio periodístico y los periodistas para frenar un poco esas trabas al acceso a la información. Y un ejemplo claro fue el que se dio hace algunas semanas cuando el gobierno, a través del legislativo, quiso aprobar un proyecto de ley de rectificación que lo que hacía era cortarle a los periodistas el tiempo para rectificar y hacer a los medios civilmente responsables en delitos que tengan que ver con difamación. Entonces lo que se vio fue una respuesta unitaria de todos los gremios y de los medios, y lo que se logró fue que el congresista que presentó ese proyecto de ley lo quite, ¿no? Entonces yo sí creo que esas cosas se pueden frenar si es que los periodistas y los